Señoras y señores, muy buenos días, tengan todos ustedes este jueves 14 de julio del año 2016, jueves de sesión pública, jueves tradicional para que la Sala Regional Ciudad de México sesione. 7 asuntos listados, en su mayoría contra impugnaciones, mejor dicho, impugnaciones en contra de resoluciones de tribunales electorales locales, y el maestro Luis Alberto Trejo, de la ponencia del magistrado Héctor Romero, nos acompaña en este previo a la sesión para platicarnos de qué se van a tratar estos asuntos. Maestro Luis, gracias y platícanos de qué se trata. Bueno, gracias, muy buenos días a nuestro auditorio y a todas las personas que nos siguen en Internet. Esta sesión es muy interesante, se van a resolver 7 juicios y diversos medios de impugnación. Entre ellos, creo que podemos ya tener por oficialmente iniciado la etapa de resoluciones de las elecciones. Vamos a conocer sobre la validez de diversas elecciones del estado de Tlaxcala. Es correcto. En particular, 2 ayuntamientos, la validez de 2 ayuntamientos en el estado de Tlaxcala, así es. Así es. Y además seguimos con un tema también muy interesante, sí, que es el de una de las competencias que en los últimos años ha tenido el Tribunal Electoral, que es el de a través del derecho de sufragio pasivo en su dimensión del ejercicio del cargo. Esto a través del pago de dietas. Ya sabemos que muchos de los ayuntamientos tienen litigios frente a los regidores o miembros de integrantes, y hoy tendremos el juicio 142, correcto, que es uno de estos. Es precisamente donde están impugnando el pago de unas dietas regidores del municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos. Así es. Y veo también por ahí 3 asuntos más que podemos destacar. Uno relacionado con una resolución del Tribunal de Guerrero que declaró improcedente el iniciar un incidente de ejecución, y uno en contra de un acuerdo plenario dictado por la magistrada instructora del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que impuso una multa a la delegación Ixtacalco. En términos generales, ¿es así, maestro? Sí. El día de hoy estos asuntos, bueno, obviamente no podemos, nosotros no conocemos lo que van a deliberar los magistrados, pero hay muchos temas que están aquí pendientes, que van a poder tocar, van a poder discutir sobre uno de estos casos en concreto, de los juicios de nulidad que se solicitan a través del juicio de revisión constitucional electoral, que como todos saben, parte del federalismo implica que las determinaciones de los tribunales locales sean resueltas de manera extraordinaria a través de este juicio. En uno de estos casos, el tribunal se controvierte la sentencia del tribunal local por la aducida parcialidad de una consejera presidenta de un consejo municipal en Tlaxcala, en la que sostiene el demandante en el proceso anterior participó en una planilla al mismo ayuntamiento. Así que los magistrados van a poder dilucidar hoy en este caso si primero, si existe esa aducida parcialidad o ese acto concreto, y segundo, si esto repercute o no y va a sentar las bases para el sistema de nulidades en este proceso. Bien lo dices, quizá al final, cuando conozcamos ya las resoluciones que asuman la magistrada y los magistrados en esta sesión pública, pues tengamos la oportunidad de platicar justamente esos criterios y a lo mejor ahondar un poquito más en cómo se resolvieron, ¿no? Maestro Luis. Muchas gracias, y a usted, como siempre, solo nos resta invitarlo a que se quede en esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por ponernos de pie. Gracias. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. En primer lugar, se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. Ahora le informo que será en materia de resolución
5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio de revisión constitucional electoral y un juicio electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, le solicito que podamos manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Licenciada Silvia Diana Escobar Correa, le solicito, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 142 de la presente anualidad, promovido por Suheili Cabrera Flores, Abel Espín Paredes y Noelia Villanueva Perdomo, contra la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el juicio ciudadano local 432 de 2015. Que, entre otras cuestiones, declaró improcedente el pago relacionado con la devolución de la cantidad relativa al impuesto sobre el producto del trabajo y del aguinaldo correspondiente al año de 2015, por el desempeño del cargo de regidores que ejercieron en el Ayuntamiento de Tlaltizapán. En el proyecto se propone declarar inoperantes los agravios que combaten la negativa de la responsable de ordenar la devolución de las cantidades que el Ayuntamiento les retuvo por concepto del referido impuesto, pues según las constancias que el propio Ayuntamiento envió a la magistrada instructora, dichas cantidades correspondían al impuesto sobre la renta y no al impuesto sobre el producto del trabajo, y efectivamente fueron enteradas al fisco. Por lo que hace a los reclamos referentes al pago del aguinaldo, la ponencia propone declararlos infundados, pues el hecho de que el Cabildo haya acordado el pago de dicha prestación desde el inicio de su encargo no creó un derecho de manera automática y por ello, contrario a lo que afirman, no hay una vulneración a un derecho adquirido. Ahora bien, como se explica en el proyecto, la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos, como los regidores en el caso de los actores, está sujeta a que su asignación debe estar contenida en forma detallada en un presupuesto de egresos, cuya emisión debe cumplir con las reglas y requisitos establecidos en la legislación local en materia presupuestaria. Ante ello, y toda vez que el aguinaldo cuyo pago reclaman los actores no fue incluido de manera expresa en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de 2015, resulta improcedente el pago de dicha prestación. Por tanto, la propuesta es modificar la sentencia impugnada por lo que hace a las razones que sustentan la improcedencia del pago del aguinaldo solicitado. Finalmente, la consulta propone conminar al Congreso del Estado de Morelos para que en lo sucesivo cumpla en tiempo y forma los requerimientos que se le realicen. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias. Diana, ¿está a consideración del Pleno el proyecto de cuenta? Si no hay, magistrada Silva. Nada más, quería expresar públicamente mi agradecimiento a los dos magistrados por el apoyo que hicieron en este proyecto con varias de sus intervenciones que se ven reflejadas en el mismo. Muchas gracias. Al contrario, magistrada, gracias a usted por la posibilidad de construir juntos. Al no haber intervención adicional, le solicito, secretaria general, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 142 de este año se resuelve. Primero, se modifica la sentencia impugnada en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se conmina al Congreso del Estado de Morelos para que en lo sucesivo cumpla en tiempo y forma los requerimientos que le haga esta sala. Licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, le solicito por favor de cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con el proyecto de resolución al juicio ciudadano 302 de este año, promovido por Diana Montiel Reyes en contra de la sentencia de 16 de junio del año en curso, emitida dentro del juicio ciudadano local 173 de 2016, en el sentido de desechar el medio de impugnación por presentarse de manera extemporánea. En la consulta que se pone a su consideración se propone modificar la determinación impugnada.
En principio, se precisa que el juicio local se promovió contra 2 actos. El primero, la convocatoria para la celebración de asambleas distritales del Partido Humanista en la Ciudad de México, y el segundo, la asamblea para la elección de la Junta de Gobierno de ese partido en el Distrito Electoral 36. El Tribunal Local consideró que se actualizaba la extemporaneidad respecto de ambos actos y en esta instancia la actora únicamente cuestiona los razonamientos de la sentencia impugnada en relación al segundo de ellos, por lo que queda intocada la improcedencia del juicio respecto de la citada convocatoria. En cuanto a la asamblea, se propone estimar que asiste razón a la actora, pues el tribunal responsable debió estimar que la demanda fue presentada oportunamente al haberla presentado en el último día del plazo ante el Instituto Electoral Local, y el hecho de que hubiese llegado a la Junta de Gobierno del partido el 7 de abril de este año no debe ocasionarle perjuicio. En efecto, de conformidad con los artículos 21 y 53 de la Ley Adjetiva Local, el Instituto estaba obligado a remitir el medio de impugnación sin dilación alguna o de manera inmediata a la autoridad que resultara competente, y lo hizo hasta el día siguiente, lo que ocasionó que se recibiera ante el órgano partidista responsable ya vencido el plazo. Por ello, el tribunal responsable, en obediencia de su normativa, debió ponderar las circunstancias del caso, ya que en el expediente había indicios de que el órgano partidista se había negado a recibir solicitudes a la actora y que ante el Instituto Local la demanda se presentó oportunamente, sin que exista evidencia de que éste enfrentaba alguna dificultad para entregarlo el mismo día ante la competente. Por tanto, el proyecto estima procedente modificar la sentencia impugnada para que, de no advertirse alguna otra causa de improcedencia, el tribunal responsable sustancie el medio de impugnación y en su momento emita la sentencia de fondo correspondiente por cuanto hace al segundo de los actos impugnados. Es la cuenta, magistrados. Gracias, Lucila. Está a consideración de este Pleno el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, le solicito, secretaria general, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 302 de este año se resuelve: único, se modifica la sentencia impugnada en los términos y para los efectos precisados en este fallo. Licenciado Javier Ortiz Zulueta, por favor, dé cuenta a este Pleno con los proyectos de sentencia que someto a su consideración. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 307 del presente año, relacionado con la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tepetitla de Ardizábal, Tlaxcala. En el proyecto se estima inoperante el agravio relativo a que durante el trámite del juicio local existieron irregularidades graves que transgredieron el derecho de los actores a participar en condiciones de igualdad en elecciones libres. Esto porque constituye una manifestación genérica que no refiere a qué irregularidad procesal se refiere. Por cuanto hacen los agravios relativos a la falta de exhaustividad y de congruencia, así como la falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, en el proyecto se consideran infundados, ya que ésta sí contiene la fundamentación y motivación, además de que se estudiaron todas las irregularidades hechas valer en la instancia local. Por cuanto hacen los agravios relacionados con las consideraciones de fondo del tribunal responsable, se consideran infundados, ya que el incumplimiento de los requisitos para integrar el Consejo Municipal por parte de su presidenta, si bien constituye una irregularidad, como se consideró por el Tribunal Local y como se expone en el proyecto, no resulta de la entidad suficiente para decretar la nulidad de la elección, ni los medios de prueba allegados por los actores son suficientes para alcanzar su pretensión. Por las consideraciones anteriores, se propone confirmar la sentencia impugnada. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 300 días de este año, por el cual se controvierte la resolución de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que declaró improcedente el incidente de ejecución de sentencia promovido por los actores. La ponencia propone tener como infundados los agravios hechos valer, toda vez que, tal como lo sostuvo la autoridad responsable, las alegaciones planteadas en el incidente de ejecución se encontraban encaminadas a cuestionar un nuevo acto por vicios propios, lo cual no puede ser estudiado en un incidente de esa naturaleza, como era su pretensión.
Ello es así, ya que los actos que emiten las diversas autoridades electorales en cumplimiento de lo ordenado por una autoridad jurisdiccional pueden ser revisados por vicios propios a través del medio de impugnación que conforme a la normativa aplicable resulte procedente. Lo anterior, ya que la materia de conocimiento de los acuerdos vinculados con la ejecución de una sentencia se circunscribe únicamente a revisar sobre el cumplimiento o no de la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional. Por tanto, si en el caso en estudio la autoridad responsable determinó escindir el incidente a efecto de ser revisado por una parte a la luz de lo ordenado en la sentencia y en otra mediante diverso juicio electoral, resulta claro que se privilegió el derecho de acceso a la justicia de los actores. Así, al resultar infundados los agravios, se propone confirmar la resolución impugnada. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 40 de este año, en el que se propone confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, que desechó la demanda de juicio electoral local promovido por el Partido del Trabajo para impugnar la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar inoperante el alegato relativo a que es ilegal que la autoridad responsable hubiera declarado improcedente el juicio local bajo el argumento de que no se actualiza ninguna causal de nulidad de la elección. Ello, porque contrario a lo manifestado por el actor, el tribunal responsable en ningún momento arribó a esa conclusión. Por tanto, al ser inexistente ese pronunciamiento en la sentencia impugnada, no es procedente ni jurídicamente válido que esta sala regional se aboque a analizar su ilegalidad. Por otra parte, el agravio relativo a que en la casilla 402 básica se actualizó la causal de nulidad de votación consistente en impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos, se propone declararlo inoperante, por ser un agravio novedoso, que no fue planteado en el juicio electoral al que recayó la sentencia impugnada y, por ende, no fue materia de pronunciamiento ni de estudio por parte del tribunal responsable. En virtud de lo expuesto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 25 de este año. En el proyecto de cuenta, se propone estudiar de oficio la competencia de la magistrada instructora del juicio local. Ello porque el actor controvierte el acuerdo relacionado con la solicitud dirigida al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que rectificara respecto de la imposición de una multa de 50 días de la unidad de medida para la entidad que le fue impuesta por el Pleno del órgano jurisdiccional como medida de apremio al titular de la delegación Iztacalco. En ese sentido, se propone declarar nulo el acuerdo impugnado, tomando en consideración que del análisis del escrito de la solicitud del actor se advierte que la respuesta debió someterse al pleno del señalado tribunal y ser éste el que debió resolverlo conducente. Así, dada la declaratoria de nulidad del acuerdo impugnado, se propone ordenar al Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que se pronuncie respecto a lo solicitado por el actor en el escrito de declaración respectivo. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, Javier. A consideración de esta sala, los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, Secretaria General de Acuerdos, le pido tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 307 y 310, así como en el juicio de revisión constitucional electoral 40, todos de este año, en cada caso se resuelve único, se confirma las sentencias impugnadas. Ahora, por cuanto hace al juicio electoral 25 de este año, se resuelve único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en esta sentencia. Secretaria General de Acuerdos, Carla Rodríguez Padrón, sírvase, por favor, dar cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 309 del año en curso, promovido por Evelyn Anel Ayala Pino,
para controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos relacionada con el registro de la olla actora para participar en la Asamblea Estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en dicha entidad. La ponencia propone desechar la demanda al resultar extemporánea, pues la actora fue notificada de la sentencia impugnada el 24 de junio pasado, por lo que el plazo para combatirla transcurrió del 27 al 30 del mismo mes, y la demanda se presentó hasta el 4 de julio pasado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, Carla. A consideración de esta sala, el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 309 de este año se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 11:39. Muchas gracias. Buen día. Maestro Luis, ya lo decías al principio de la sesión, una sesión interesante, se asumen unos criterios ahí muy importantes en estas resoluciones que emiten la magistrada y los magistrados. Y bueno, pues propiamente hay dos asuntos en los que se confirma la validez de la elección, digamos, por declarar inoperantes los agravios, de sendos ayuntamientos en el estado de Tlaxcala, maestro. Así es. Bueno, creo que recordemos a nuestro auditorio que desde la reforma constitucional de 2007, este tribunal, en todas sus salas, se ha constituido en un auténtico tribunal constitucional, lo cual nos permite que tengamos una doble dimensión en la labor jurisdiccional. Claro. En primer lugar, validar o, en su caso, remediar en la posibilidad dentro de la legislación, de la constitucionalidad de los actos, el ejercer el control de la constitucionalidad de las elecciones. Claro. Este es uno de esos casos en los que, en los dos juicios que se acaban de resolver, se validó se confirmó la resolución del tribunal local y con ello se validó la propia elección. Es la consecuencia natural de la resolución, ¿no? Claro. Me llama la atención el tema de dietas que mencionabas al principio, la resolución que dicta el Tribunal Electoral de Morelos respecto a la improcedencia de aquel pago de dietas que reclamaban los regidores. Hablábamos de prestaciones que generalmente se pagan a final del año y que entiendo la resolución de esta sala es efectivamente no se deben pagar esas prerrogativas económicas, pero no por los argumentos del tribunal local, que estaban enfocados a una cuestión de aplicación de la ley del servicio público, sino no se deben pagar porque no estaban presupuestados y es requisito sin el cual no se pueden pagar esas prerrogativas, maestro. En efecto, como comentábamos, la segunda finalidad de este nuevo Tribunal Constitucional es ser un órgano cúspide de delimitación de criterios y de esa manera crear un efecto pedagógico al resto de los tribunales locales del país y de los institutos electorales. Y precisamente esta sentencia que me comentas genera este efecto, reitera la doctrina de la propia sala regional y nos crea un marco constitucional, bueno, no nos crea, delimita el marco constitucional y legal en materia de remuneración de los integrantes de los ayuntamientos y lo hace de una manera muy interesante. Primero, en esta sentencia delimitan que los integrantes de los ayuntamientos, tal como lo ordena la Constitución, como lo genera la propia doctrina de este tribunal, no son trabajadores del ayuntamiento, son miembros del ayuntamiento, así que no se van a regir por la ley del servicio. De ahí que, como dice en la sentencia, no se le aplicó retroactivamente esta ley, sino que esta ley lo único que hizo fue delimitar que el ámbito de derechos de los trabajadores. Entonces, al no ser trabajadores, los regidores, regidoras, las sindicaturas y la presidencia municipal se sujetan a otro régimen, que es el régimen establecido en la Constitución. Entonces, lo que hace la sentencia es
a partir de lo que han deliberado los magistrados y la magistrada, es establecer que una serie de requisitos a partir de la legislación local y, por supuesto, del marco constitucional, claro, que tienen que cubrir las remuneraciones que, por supuesto, están definidas constitucionalmente en favor de los integrantes de los ayuntamientos, las cuales no son limitativas, pero sí establecen una serie de requisitos, entre ellos estar aprobadas por el Cabildo, claro, dentro de su autonomía presupuestaria y del principio de libre administración de la hacienda pública, pero además ello tiene que estar, tal como lo ordena la Constitución, establecido y delimitado perfectamente en un presupuesto, claro, municipal. Y me detuve aquí porque precisamente pudiera parecer contradictorio, porque la resolución que dicta la sala es modificar la resolución del tribunal local, pero efectivamente, lo dices bien, va a modificar la doctrina en la cual se apoya el que no tienen ese derecho de percibir esas prerrogativas, ¿no? Claro, claro. En la sentencia lo que se hace es confirmar la negativa de aprobación de la negativa de pago. Así es. De esta remuneración que estas aprobaron. Dietas. Bueno, en este caso no eran las dietas ya fue un asunto que quedó firme en resoluciones anteriores. Bien. Aquí los ciudadanos y ciudadanas demandantes lo que pretendían era el pago, claro, de un bono que ellos decían que un aguinaldo al que estaba denominado de esta forma, pero en realidad era un bono. Un bono de fin de año, digamos, ¿no? En efecto, este tipo de remuneraciones es válida, pero aquí es lo interesante y el efecto pedagógico de esta sentencia, que delimita cuáles son las reglas, claro, y principios a través de los cuales se debe de regir el pago de este tipo de remuneraciones. Otro asunto que me llama muchísimo la atención, el tema, la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que sobreseyó el juicio planteado relacionado con la convocatoria para asambleas distritales, en su caso para la elección de directivos del Partido Humanista, porque dice que la demanda fue presentada de manera extemporánea o ante una autoridad que no era competente para recibirla, entiendo, maestro Luis, y esta sala regional modifica esa resolución y ordena que se debe entrar al fondo del asunto. En efecto, tal como hemos estado platicando esta mañana, este efecto pedagógico de las sentencias del tribunal, esta labor de limitación de criterios, claro, sigue permeando en esta sentencia, que es muy interesante. Aquí podemos tener, invitamos al auditorio, a todas las personas interesadas, claro, a que lean las sentencias. Cada vez son más accesibles al público, son sentencias construidas argumentativa y en la redacción también de forma muy buena, con una perspectiva siempre ciudadana. Y en este caso nos plantea una situación muy interesante. Tal como lo dice la sentencia, la parte demandante promovió su demanda, la entregó, esto en el marco recordemos que el Partido Humanista no alcanzó el 3%, que es el umbral mínimo de acceso para constituir y permanecer en un partido político, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Partidos, procedimientos electorales, pero sobre todo con la Ley de Partidos Políticos. En este umbral lo que generó es que el Partido Humanista pueda acceder en todos los estados en los que logró ese umbral mínimo, constituirse como partido político local. En el caso de la Ciudad de México, el Partido Humanista lo alcanzó y está realizando ese proceso de oficialización del partido, o de registro. Bien. Y en el marco de este partido político, la parte demandante presenta la demanda siendo la autoridad responsable un órgano interno del partido, pero la presenta ante el instituto. Entonces, Instituto Electoral del Distrito Federal, así es. Entonces, lo que el tribunal local determina que es extemporánea la demanda, porque en efecto el instituto la remitió, el instituto la remitió en forma no inmediata. Así es. ¿Tuvo una dilación en la revisión? Entiendo que fue el día 6 en el que se presenta la demanda y fue hasta el día siguiente, más de 24 horas después, que la remite. Así que lo que hace esta sala regional es determinar que en estos casos
hay una obligación, de acuerdo con la legislación local, de remitir de inmediato y sin dilaciones la demanda a la autoridad que era la competente. Porque además al resolver esto está haciendo un ejercicio propiamente de derechos humanos, haciendo una interpretación que sea acorde a los intereses de quien está promoviendo el juicio y le permita esa garantía de acceso a la justicia, maestro. Es decir, sí, no estamos entrando en un control de constitucionalidad, no estamos entrando en un control de convencionalidad, solamente es una interpretación en el sentido de buscar lo que más le beneficie a la persona que está buscando ese acceso a la justicia, precisamente como un derecho humano. Así es. Bueno, todo el mundo sabe que una de las finalidades y de las pretensiones que tiene este tribunal es potencializar el acceso a la justicia. Así es. Que los ciudadanos y las ciudadanas logren tener un tribunal que los escuche y que pueda resolver sus planteamientos. Otro asunto que me llama mucho la atención es el juicio electoral 25, a través del cual se impugna una aclaración del acuerdo plenario que impuso una multa a la delegación Ixtacalco y que fue resuelto por la magistrada instructora. Y es interesante porque aquí la Sala Regional Ciudad de México hace un ejercicio de oficio para determinar si tenía las facultades la magistrada instructora para resolver al respecto, maestro. Bueno, este asunto también, todos los asuntos tienen una doctrina muy importante, ¿sí? Este asunto no lo es menos. Lo que sucede en este caso es que la magistrada instructora del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, todavía llamado Tribunal del Distrito Federal, impuso ante la inejecución de una sentencia dictada por el tribunal, bueno, el Pleno impuso una sanción, una multa al jefe delegacional de Iztacalco. Entonces, lo que sucede, proseguir el íter procesal, que se recurra, el jefe delegacional presenta una solicitud de aclaración, entiendo. Una solicitud de aclaración ante la magistrada, ante el Tribunal Pleno, y la magistrada instructora la recibe. Lo que sucedió es que, y esto es lo interesante de cómo le da el tratamiento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que la magistrada instructora, en vez de plantear una propuesta al Pleno, acordó en una instrucción personal. Claro. Entonces, si bien este no era uno de los agravios planteados en la demanda, el tribunal advierte que uno de los presupuestos procesales indispensables y que tiene que resolverse de manera primordial es el de la competencia. Así es. Entonces, si la autoridad no era la competente para emitir el acto no puede tener efectos. Lo que hace en esta sentencia el tribunal es ordenar, revoca y ordena que se instruya y se siga el cauce procesal y sea el Tribunal Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal quien resuelva. Y lo que resuelva eventualmente podría ser también motivo de impugnación en su caso. Claro, lo que el tribunal resuelva tiene atribuciones plenas para determinar lo que conforme a derecho corresponda y a partir de ahí se generará un nuevo acto y un nuevo momento de impugnación ante este tribunal. Luis, muchísimas gracias por haber compartido estas palabras con nosotros y con la persona que sigue nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que tengan un buen día. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecer el favor de su compañía en esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.